vamos a contar con la distinguida presencia de doña Ibelice Prax de Pérez, del Partido Revolucionario Dominicano, dirigente, ha sido diputada, secretario de Estado de Educación, ahora aspira a ser de nuevo diputada en las elecciones congresionales del 16 de mayo de 1998. Y también para nosotros es un honor tener con nosotros a Tony Raful, que es actualmente diputado, dirigente de muchos años del Partido Revolucionario Dominicano. Sobre el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. El PRD de hoy, el PRD del futuro y el PRD también frente al proceso electoral que ya está haciendo vida en los partidos, porque en todos los partidos hay muchas actividades en todos estos días alrededor del proceso electoral del 98. De esos temas vamos a hablar en un momento con nuestros invitados. Bien, amables televidentes, estamos en Fórum Empresarial. Ya en la presentación del programa, hace un momento, recordábamos que este programa es parte de la serie sobre los partidos políticos dominicanos. Ya hemos presentado al Partido Reformista Social Cristiano, al Partido de la Liberación Dominicana, y en este programa estamos con los dirigentes que han venido a participar en Fórum Empresarial del Partido Revolucionario Dominicano. Doña Ibelice y Tony. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a hablar primero del presente del Partido Revolucionario Dominicano, cómo está, en qué condiciones se encuentra, para después hablar del futuro y después de un futuro muy concreto más adelante, ya en otra parte del programa, las elecciones del año 98. Bueno, el presente del Partido Revolucionario Dominicano es un presente agitado, lógicamente, por los atareos de precandidaturas internas que están agitando a nivel nacional todo el ambiente PRDista, con menos virulencia que otras veces. Yo lo aprecio así desde mi experiencia de otros periodos internos de eleccionarios en el partido, pero con mucho entusiasmo. Nosotros pasamos unos meses que hay que reconocer que fueron no de inercia, pero de cierta abulia, porque teníamos toda nuestra atención concentrada en los Estados Unidos, en la salud del doctor Peña Gómez, en la preocupación por esa salud. Durante esos meses, paradójicamente, yo que soy enemiga irreconciliable de la existencia de los grupos en el partido, yo creo que fue positivo ese bullir de aspiraciones que ya movía el partido y que lo mantuvo en actividad. Con el regreso del doctor Peña Gómez aquí, la situación se ha ido sistematizando, se han ido coordinando las cosas, se han producido 2 comités ejecutivos nacionales donde se ha aprobado un reglamento de candidaturas que norman muy claramente, son unas reglas de juego muy claras que yo creo que ayudarán a que el proceso electoral interno sea menos traumático. Se reúne la comisión política con todas las semanas, nos mantenemos en contacto continuo con el doctor Peña Gómez, y yo creo que lo que falta en el partido, estoy segura que Tony estará de acuerdo conmigo, es lo que ha señalado el doctor Peña Gómez en las 2 ocasiones en que ha presidido el Comité Ejecutivo Nacional, y es que se recupere de nuevo o que se asuma más firmemente el marco ideológico del partido, el marco doctrinario del partido. Porque en un momento en que se habla de la muerte de las ideologías, que es una posición muy interesada para despojar a los pueblos de sus entusiasmos, de su coraje, de su osadía para construir su futuro y no que nos lo traigan ya prefabricado como nos traen tantas cosas a estos países nuestros. El hecho de que el Partido Revolucionario Dominicano sea un partido que haya asumido una ideología que es el socialismo democrático, que tenga una plataforma programática que es el gobierno compartido, es necesaria enarbolarlo, es necesario difundirlo dentro del partido, porque precisamente esa ausencia de ideología marca que en estos tiempos se hable de que en la política todo está permitido, todas las alianzas están permitidas, todas las acciones están permitidas, el fin justifica los medios, y como la ideología le da al accionar político elementos prescriptivos y por lo tanto éticos,
Yo creo que es necesario, tal como ha dicho el doctor Peña Gómez, que en alguna forma, buscando recursos de no sé dónde, acudiendo inclusive a los precandidatos que gastan dinero en otras actividades, se pueda reabrir de nuevo la escuela política, tal como quiere el doctor Peña Gómez, para sistematizar esa formación doctrinaria de todos los PRDistas. Eso no solo aseguraría que el presente del partido transcurriera menos traumáticamente, sino aseguraría también el futuro del partido, porque las instituciones y las personas tienen una historia y no pueden despojarse de ella aunque quieran. Y en las instituciones y en las personas, la vida constituye un continuum, como decimos en pedagogía. Entonces el futuro del partido tiene que estar signado por un presente no traumático, por un presente donde se enarbole la ideología y la doctrina, y por ese pasado que es tan hermoso en el partido, porque nosotros hemos sido verdaderamente una escuela de democracia. Se ha integrado a este programa Fórum Empresarial el licenciado Vicente Sánchez Baret, presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano y senador de la República. Estaba en la programación compromisos políticos que siempre obligan a uno a hacer muchas cosas y cumplir. Lo llevaron a llegar en este momento al programa, pero a tiempo. Así que vamos a continuar tratando el tema futuro, presente y futuro del PRD, y después hablaremos más adelante del tema concreto de las elecciones congresionales y municipales del año próximo. Tony Raful. Sí, gracias. Yo pienso, igual que Ibelice, que el problema más importante del partido es la recuperación de su nivel ideológico. La ideología política, el PRD está obligado a asumirla en los planos actuales de lucha por la toma del poder. El propio doctor Peña Gómez hizo una reflexión en uno de sus discursos frente al Comité Ejecutivo Nacional de la necesidad de que el PRD definiera los objetivos ideológicos de la organización, porque en gran medida la lucha política inmediatista tiende a posponer las banderas ideológicas. Incluso en ese sentido yo escribí una especie de documento, de propuesta, donde hablaba sobre eso y abogaba por algo que Ibelice tocó y que es muy sensible para los PRDistas, y es la inmediata reapertura de la escuela política de cuadros del partido, que jugó un papel estelar en la formación de cuadros y que fue producto, digamos, de la abnegación y de la entrega tesonera de Ibelice Pras Ramírez de Pérez, conjuntamente con un grupo de colaboradores. Aquella escuelita de Ibelice, como se llamaba, forjó una serie de cuadros, se discutía problemas ideológicos. Comenzó frente al Ateneo. Sí, exactamente, ahí. la Crucero Arendt. Justamente frente al Ateneo, frente ¿verdad? al Ateneo. Era una señal de cultura. Sí, y allí se discutían modelos ideológicos, de allí incluso salieron delegaciones a determinados eventos internacionales, en Costa Rica, en diversos lugares donde también se discutían los cuadros. Lo que sucedió fue que la lucha de grupos y de tendencias arropó al partido. Entonces fuimos víctimas, ¿no? Se tragó la escuelita también. De la sin razón, y se tragó la escuelita, cerraron la escuelita. O sea, el sectarismo, el dogmatismo, el seguidismo de grupos impidió que la escuela pudiese seguir funcionando. Pero yo creo que es la hora ya de su reapertura a la luz del predicamento del doctor José Francisco Peña Gómez, que ha insistido en dotar de una ideología política a los cuadros del partido, para que no se diga, como decían algunos adversarios nuestros históricos, que decían que el único socialdemócrata en el PRD era Peña Gómez. No, socialdemócrata, no, nosotros también somos socialistas democráticos y comulgamos y defendemos esas posiciones. Y ahora que el debate hay que adecentarlo, y hay que tratar de que la gente vaya a televisión a discutir programas, a discutir planteamientos frente a la grave crisis que sacude al país y al mundo. Se hace obligatorio que nuestros compañeros estén de alguna manera aprovisionados, ¿no? de documentación política e ideológica. Incluso tomando en cuenta eso, la preocupación del doctor Peña Gómez ha llegado tan lejos que ahora, con motivo de la campaña electoral inminente de 1998, el doctor Peña Gómez acaba de crear una comisión nacional de prensa y comunicación que me honro en presidir por su designación, la designación que hizo la Comisión Política a petición del doctor Peña Gómez, que una de sus funciones radicará en tratar de dotar a los candidatos ya del partido en las elecciones del 98 de banderas ideológicas con las cuales puedan presentarse ante el electorado. O sea, que no solamente planteen las reivindicaciones sociales, sino que lo puedan hacer dentro de un marco de fundamentación teórica. O sea, para que no vayan a televisión a hablar mal de otro candidato,
para que la campaña no disminuya su valor de educación política. Y en ese sentido vamos a trabajar directamente en eso. Pero sobre el presente del Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que el PRD está viviendo un momento muy importante, muy especial de su historia. En estos momentos el PRD se ha convertido, o digamos que ha fortalecido su condición de partido mayoritario en el seno del espectro político dominicano, y eso ha sido gracias fundamentalmente a la conducta, al accionar y a la impronta que el doctor Peña Gómez ha marcado sobre el destino político del Partido Revolucionario Dominicano. El doctor Peña Gómez es también el guía, el orientador, o sea, ha sido el hombre que ha logrado promover en el seno del PRD el desarrollo de la lucha democrática. Es la garantía de la transición democrática interna del Partido Revolucionario Dominicano, de su renovación, en los términos en que él mismo lo ha explicado, porque el PRD, como toda corriente viva, también entra en un proceso de transformaciones, y él es la garantía de la unidad de ese proceso para no festinarlo y para que oportunistas o gente interesada en pescar en río revuelto no destruyan lo que es la historia, la base y la esencia del Partido Revolucionario Dominicano. Yo confío mucho en este partido. Yo creo que este partido tiene un gran destino. Lejos de haber cumplido su misión histórica, como dijo una vez don Juan, yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano ahora se reencausa. O sea, de alguna manera se reencausa para cumplir realmente con esa misión histórica que, por ejemplo, el PLD yo creo que ha abandonado. El PLD se fundó para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Ese fue el lema fundamental de su constitución. Hoy día yo creo que nos corresponde a nosotros, conjuntamente con todos los que integran lo que denominaríamos el sector liberal de la sociedad dominicana, concluir esa obra de Juan Pablo Duarte, ahora con mucha mayor madurez, con un reposo ideológico, con una mayor percepción de las fuerzas sociales y al calor, por supuesto, de los cambios que se han operado en el mundo. Uno no puede escurrir el bulto ni negar transformaciones que han ocurrido. Hoy día no hay, no hay una lucha de superpotencia como había hace 15 o 20 años entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El mundo se ha vuelto unipolar, y esas cosas hay que tomarlas en cuenta en el desarrollo, ¿no?, del ejercicio del poder, no para claudicar ante, digamos, el hecho de que prevalezca una sola forma de ver el mundo y de analizar los problemas, sino por el contrario para fomentar el pluralismo, sobre todo porque ha venido a ser que el socialismo democrático es una corriente de alguna manera que ahora ha resurgido. La mayoría de los partidos comunistas, por ejemplo, de Europa, con los cambios que hubo en Europa del Este, ahora son partidos socialdemócratas y socialistas democráticos. Y nosotros tenemos una gran función que cumplir, los socialistas democráticos, que es buscar y presentar ante estos pueblos de Latinoamérica, sobre todo, una alternativa válida al neoliberalismo. Incluso en este caso le ha ido tan bien que, por ejemplo, en Polonia, hace algunos meses, el partido que gana las elecciones es el antiguo Partido Comunista, una coalición, y que ahora es socialista democrático y miembro de la Internacional Socialista, lo que demuestra la justeza de esa renovación que se ha operado ideológica, tal como la concibió siempre la Internacional Socialista. Y como dice Ibelice, es nuestra misión ofrecer, otro camino, porque el neoliberalismo, definitivamente, en la forma cruda en que se está aplicando en la mayoría de los países y que pretenden aplicarlo en la República Dominicana, es evidencia de una falta de sensibilidad social, de solidaridad social. Y se maneja realmente en términos macroeconómicos y con una matemática de consumidores increíble, que no se corresponde con la realidad que vive en nuestros países. Pero además, para finalizar, esto no significa que nosotros estemos asumiendo ni defendiendo el viejo esquema del Estado paternalista, ni mucho menos. Nosotros entendemos que ese Estado, dentro de la globalización, dentro de esa casi inevitable, como le llaman Nelly Arenas, buscar una habitación que se acomode a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad y a nuestras necesidades. O sea, no estamos hablando del famoso Estado benefactor, no creemos exactamente en ese viejo Estado hipertrofiado que ha fracasado, pero creemos que el Estado cumple un rol social, que el Estado no puede reducirse a un sello gomígrafo. O sea, que el Estado cumple, sobre todo cuando los grupos sociales, las clases sociales siguen existiendo y el lucro se ha convertido en un objetivo desmedido y absoluto de todas las operaciones que se desarrollan en una sociedad comercial regida por la oferta y la demanda. O sea, el Estado tiene que cumplir su rol social, de equilibrio social. A eso no renunciamos los socialistas democráticos. ¿La socialdemocracia se fundó en qué año? La primera internacional fue, ¿verdad? No, la Internacional Socialista se reorganiza. En Frankfurt, en 1951. En Frankfurt. 51. No, pero originalmente, originalmente, fue antes de la Revolución Rusa. Quien funda la primera internacional es Carlos Marx. Funda la primera internacional. Esa primera internacional, luego la segunda internacional se divide.
una gran división del movimiento qué socialista internacional. Esa división de la Segunda Internacional se opera en el 1887. Sí. Y ahí es que surge más o menos la Y sociedad ahí se divide porque Bernstein, que fue uno de los exponentes máximos de lo que sería el socialismo democrático, se diferencia de las concepciones ya que se ponían en práctica, que los marxistas ponían en práctica, los marxistas radicales, en que plantea la evolución de un socialismo democrático, de coexistencia. No eran necesarias algunas de las leyes de violencia. Yo les pregunto a ustedes, como han puesto el tema ideológico, que Sí. yo creo que siempre tiene su validez y lo va a tener, porque en estos días estaba leyendo un informe que prepara el Fondo Monetario Internacional cada 3 o cada 6 meses, que se llama World International Outlook, pronóstico económico internacional, el de mayo pasado. Y en las conclusiones del informe se advertía claramente que la globalización no era un fenómeno nuevo, que ahora se ha presentado así como si fuera algo nuevo, que la globalización existía desde el principio del siglo, es decir, en esa época en que se funda la internacional, antes de la Revolución Rusa, que es cuando se impone un tipo de socialismo, que es ese socialismo estatista, autoritario. Socialismo autoritario. Y dice el informe del fondo que la globalización existía, que había una integración tal de los mercados como ahora, que la diferencia de ahora con la globalización es que hay una serie de avances tecnológicos nuevos, pero que existía antes, esa integración del mundo comercial. Sí, la parte de la informática, la parte de esa homogenización. Pero había información instantánea porque ya existía el telégrafo y el teléfono. Exacto. Y la radio comenzaba a hacer sus balbuceos entonces. Y dice el estudio del fondo que la Primera Guerra Mundial, la crisis que viene después y la crisis de la depresión económica de los años 30 y todo ese proceso social es el que hace que el proceso de globalización como se estaba desarrollando se retraiga. Se retraiga, sí. Pero que ha tomado auge en los últimos 30 años, 25. Pero aquí lo presentaron como algo totalmente nuevo y diferente. Como los movimientos literarios, que Tony sabe muy bien, aquí llegó el romanticismo cuando yo estaba de capa caída. Siempre desfasado. En Europa siempre estamos desfasados, ahora estamos deslumbrados por el neoliberalismo. Bueno, yo creo que tenemos que escuchar también a don Vicente Sánchez Baret, y a mí me gustaría, hablando de este tema del PRD y de las cosas que hemos hablado, preguntarle sobre lo siguiente. Los 3 grandes partidos, si llamáramos así al PLD, porque hay otros, ¿verdad? También que tienen fuerza importante, pero PLD, PRD, Partido Reformista, tienen una base muy clara y definida en la sociedad dominicana y un apoyo muy definido. Y eso se ve en las encuestas. Pero los 3 partidos están pasando por procesos internos. En el caso del PLD, el líder fundador está retirado ya, ¿verdad? Y el PLD va en un proceso de reajuste, que sus estructuras están funcionando de una u otra manera. En el Partido Reformista, el presidente Balaguer todavía demuestra, con esta frase que dijo en estos días, la política solamente uno deja de hacerla cuando uno se muere, así, cuando él reitera que sigue siendo el líder. Afirmación pleonástica, porque todos lo sabíamos con respecto a él. Pero ahí en el Partido Reformista también se están produciendo una serie de cambios institucionales más lentos. En el PRD, a pesar de las crisis y los problemas que ha tenido el PRD en determinado momento, el PRD siempre se ha reconstituido y las estructuras funcionan. Pero naturalmente también el líder, ¿verdad?, como todo ser humano, tiene también sus limitaciones. ¿Qué garantías existe? Porque una de las grandes expectativas que hay ahora mismo en el país es que qué pasará en el PRD el día que el doctor Peña Gómez no tenga la energía que ha tenido para dirigir ese partido y ya no lo pueda conducir. Existe la preocupación de si el PRD de nuevo, como en otras ocasiones, pudiera de nuevo dividirse. No, mira, yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano ha madurado lo suficiente como para poder manejar una situación de dificultades como pudiera ser la eventual desaparición del doctor Peña Gómez, que por fortuna ha estado mejorando de su quebranto y que nosotros esperamos que ese proceso de recuperación continúe desarrollándose y que recobre la salud. De todos modos, él se ha encargado
de dotar al partido de estructuras democráticas que permitan, en la hipótesis de que él desapareciera, está vivo, en definitiva puede morir, todos podemos desaparecer en cualquier momento. Yo creo que esas estructuras pueden funcionar. Él se ha encargado de dirigir un proceso de modernización partidaria, de ir adecuando el partido a la realidad que vivimos hoy, y no hay, como en ocasiones anteriores, un fraccionalismo interno en el PRD, no hay un fanatismo en relación con determinadas aspiraciones que en términos de la democracia interna que vive el PRD pudieran tener determinados compañeros, sino que hay una conciencia muy extendida en las filas del partido en el sentido de preservar la organización como un instrumento de la democracia y como un instrumento de las reivindicaciones de un importante sector del pueblo dominicano que realmente ha encontrado en el Partido Revolucionario Dominicano su bandera de defensa de sus aspiraciones más caras, de reivindicación y de mejora de su estándar de vida. Por eso estoy seguro que el Partido Revolucionario Dominicano, en la hipótesis de que pudiera ocurrir lo peor para nosotros, encontraría el camino de reencontrarse con sus esencias primigenias, con sus deseos principales, e incluso a la memoria inolvidable de ese gran líder nuestro, que es el doctor Peña Gómez. Los PRDistas encontraremos el camino de seguir adelante cumpliendo con la responsabilidad histórica que nos corresponde. Bien, yo quisiera ahora que ustedes vean unas opiniones creo que son sobre todo estudiantes universitarios, fue en los alrededores de una de las universidades del país, que tomamos sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Ya con los dirigentes del Partido Reformista que estuvieron en el primer programa, lo hicimos también, presentamos esas opiniones. Fue muy interesante lo que se escuchó aquella vez. En el caso del PLD no lo hicimos, y por razones técnicas, pero convenimos cuando vinieron los dirigentes del PLD que lo mejor fue que no se hiciera, porque hay situaciones coyunturales en estos momentos que hubiesen quizás no indicado realmente la situación que pudiera ser del PLD en otro momento, y la sabemos por las encuestas, cuáles son las opiniones que hay por las ejecutorias del gobierno. Pero vamos a ver lo que dice este grupo de personas sobre el Partido Revolucionario Dominicano. En mi opinión personal, en realidad veo una buena base, una buena zapata dentro del Partido Revolucionario Dominicano, ya que personalidades muy serias, responsables, capaces de resolver todos los problemas primordiales de la población y harían el papel correspondiente para que nuestro país se eche hacia adelante. Gracias. Creo que puede ser la solución de este país para 1998 y para el 2000, ya que el Partido Revolucionario Dominicano, o sea, fue la institucionalidad democrática de este país a partir de 1978. Por lo tanto, aunque se han vivido momentos de transición, creemos que seguiremos viviendo etapas de desarrollo aún más. ¿Eso era cuánto? Muchas gracias. Sí, tiene un futuro muy grande porque sus candidatos están bien preparados. Y, ¿cómo te digo? Es el único partido que ahora mismo le falta por demostrar su capacidad. Y tiene mucho futuro para el 98 y para el 2000 también. Gracias. Ok, te puedo decir que el Partido Revolucionario tiene grandes expectativas en el futuro, puesto que es un partido que se ha mantenido a la vanguardia del pueblo, es un partido que es quien está frente a la política dominicana, es el partido mayor opositor que tiene el gobierno actualmente. O sea que es un partido que no puede perecer bajo ninguna circunstancia, y sus personas, quienes están en él, están trabajando con miras al futuro, y ellos no van a desmayar. ¿Es cuánto te puedo decir? Muchas gracias. Estoy sosteniendo en estos días
y es el hecho de que por ser el Partido Revolucionario Dominicano lo que llamábamos antes un partido frente, es decir, una alianza de sectores de clase en sí misma, partido policlasista, un partido con sus propios frentes de masas poderosos, como es la JRD, como es Pedomusde, como es el Frente Magisterial, que acaba de ganar unas elecciones en el seno de la Asociación Dominicana de Profesores. Y por tener como postulado programático el gobierno compartido que nos obliga a hacer alianzas con actores sociales organizados de la sociedad civil dominicana, nosotros con esas alianzas, con nuestras propias alianzas internas, con la alianza del Acuerdo de Santo Domingo y con esas alianzas de los actores sociales organizados, yo creo que somos un partido lo bastante fuerte como para mirar hacia el futuro con buenas expectativas de triunfo para el 98. Yo creo que mantendremos o superaremos nuestra cuota congresional y municipal en el 98 y con muchas posibilidades de triunfo en el año 2000. Porque la grandeza del doctor Peña Gómez, y Vicente puede tal vez no decirlo por modestia, porque es uno de los protagonistas en este proceso de transición hacia el poder compartido, es que nos está preparando mejor de salud y presente como está, para una transición natural que no tiene nada que ver con que él desaparezca físicamente o que desaparezca de la vida política porque tenga que descansar un poco más, sino que es un imperativo de la modernización que también tiene que plantearse en los partidos políticos, que es la transición hacia mecanismos de autoridad colegiados, hacia el ejercicio del poder dentro del partido en forma de equipo, que es difícil porque tenemos una cultura autoritaria en República Dominicana, que es difícil porque la personalidad avasallante del doctor Peña Gómez nos ha movido a todos a estar pendientes de lo que él piensa y de lo que él dice, porque también sabíamos que y sabemos que mira más allá de la curva, pero que es necesario que transitemos ese camino con el doctor Peña Gómez vivo, con el doctor Peña Gómez presente, con el doctor Peña Gómez orientándonos como líder e ideólogo del partido, pero tratando de que dentro de todas las estructuras del PRD se vayan orquestando esos organismos plurales como existe ahora en la Comisión de los 5, donde el compañero Vicente Sánchez Baré preside, para aprender a vivir dentro de la verdadera democracia que implica el concepto de participación como un sinónimo imprescindible. La Comisión de los 5 no tiene su comisión asesora, ¿verdad? Adicional también. No, la Comisión de los 5 funciona y conduce a la Comisión Política, traduce sus decisiones a la Comisión Política a fin de que pueda entonces evaluarla y decidir sobre el particular. Pero los trabajos se distribuyen, como decía la compañera Ibelice Prat, siempre con esa capacidad que tiene. Se distribuye el trabajo y todos los compañeros, por ejemplo, cuando desarrollamos el trabajo para apoyar la corriente Salomé Ureña de los profesores, designamos precisamente a la compañera Ibelice Prat y le correspondió a ella con el compañero Díaz Filpo y otros compañeros dirigir esa parte del trabajo. Cuando asesorábamos a los jóvenes en la universidad, entonces le tocó al compañero Amaury Justo, a Tony Raful, a Tirado y a otros compañeros. Y así por el estilo, en cada una de estas actividades se van designando comisiones y como reitero, señalaba la compañera Ibelice, se va haciendo un trabajo colegiado, en que cada quien asume una parte de la responsabilidad. Y ese trabajo se hace en armonía, valorando el aporte de cada uno de los compañeros, cada quien en el área donde puede aportar. Y entonces pues estamos trabajando, avanzando. Por ahora, como ellos señalaban, enfocamos el tema de la ideologización del partido a través de la constitución de la escuela política, de la creación de la escuela de formación política de los cuadros,
Y en definitiva, el Partido Revolucionario Dominicano avanza con el respaldo sólido de las grandes mayorías dominicanas, todos conscientes, reitero, del gran compromiso que tenemos con el pueblo dominicano. Bien, vamos a continuar en un momentito con nuestros distinguidos invitados de hoy, el licenciado Vicente Sánchez Baré, presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, y Ibelice Pras de Pérez, dirigente del PRD, y Tony Raful, diputado del PRD. El licenciado Sánchez Baré además es senador por la provincia Sánchez Ramírez. En un momento vamos a continuar hablando con ellos y vamos a entrar específicamente en el proceso electoral de 1998. Bien, amigos televidentes, estamos en Fórum Empresarial, ya en la etapa final de esta presentación con dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, Vicente Sánchez Baré, senador y presidente en funciones, y Ibelice Pras de Pérez, dirigente del PRD, aspirante a diputado de nuevo, como fue en una ocasión, y Tony Raful, que es actual diputado. Vamos a hablar entonces ya de este proceso electoral que está en ciernes dentro de los partidos y después van a competir con las diferentes fuerzas políticas. Es posible que acontecimientos de la vida nacional que se prevén que van a venir y otros que no se prevén incidan también en el proceso y que cambien mucho el panorama y que no sean también las cosas como uno las piensa. Por ejemplo, usted no le conceden posibilidades al mismo Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno de tomar fuerza de aquí al 16 de mayo de 1998. Mira, porque una cosa es lo que dice una encuesta ahora y lo correcto, que pueda suceder de aquí a allá. Puede variar. Lo que sucede es que el gobierno ha reiterado la aplicación de una política que está demostrando un alto costo en las simpatías populares. O sea, lejos de resolver los problemas sociales, el gobierno agrava. El éxito de las protestas en todos los lugares donde se escenifican solamente tienen como razón el hecho de que son justas y de que la población las respalda. De lo contrario, las protestas se hubiesen extinguido. Más que la capacidad de los comités populares para dirigirlas, está la razón, la necesidad de subsistir y de sobrevivir que tiene la gente frente a las medidas del gobierno. Entonces el gobierno no parece cambiar de política. Solamente si el gobierno introduce modificaciones sensibles a la aplicación de esa política contraria al interés nacional, el gobierno podría recuperarse en términos políticos a través del partido que lo representa, que es el PLD. Todo lo contrario, vimos en la prensa esta semana que el presidente reafirma gozoso los éxitos de su política y ya no solamente habla de equilibrio fiscal, ahora habla de que la gente de que ha subido, de que el crecimiento económico del país ha alcanzado niveles como nunca antes. El país está boyante, hay una bonanza que solamente se percibe en la cúpula del Palacio Nacional. Hay una microeconomía que es el latido real del pueblo dominicano, del corazón del país, que dice otra cosa. O sea, hay una situación sumamente difícil y eso, lejos de, no va a permitir la recuperación del partido de gobierno, que de todas maneras está sometido a un desgaste natural por ser partido de gobierno. O sea, tiene limitaciones. El PLD ya no tiene el mismo discurso crítico que tenía antes de ser gobierno. Ahora, por el contrario, uno ve los dirigentes del PLD justificando las medidas y con una madurez, entre comillas, comprendiéndolo todo y diciendo que las cosas no se hacen de un día para otro. O sea, hay toda una situación que refleja que el PLD ha perdido capacidad de vínculos, de vinculación con los sectores populares que decía representar. Claro que en un año no se resuelven los problemas sociales ni en 2 años. Se advierte una tendencia. Pero se crean las condiciones, se crean las premisas sobre las cuales hay un cambio fundamental en el país. Nosotros hemos insistido dentro del Partido Revolucionario Dominicano, a través del doctor Peñagón, líder del partido, en la necesidad de que la concertación obedezca a un plan real de reformas sociales en la República Dominicana. Concertación no es programar la unanimidad de los participantes, sino concertación es tener capacidad también de renuncia para reorientar una política determinada que no da resultados en beneficio del país. Y el gobierno a veces no entiende exactamente eso. Hemos llamado a la reconstitución de un gran bloque histórico liberal democrático para llevar hacia adelante esas reformas. El gobierno tampoco le interesa. O sea, pero se ha hablado, es una versión, ya se la he escuchado a 2 personas a propósito del bloque liberal. O sea, lo que quieres decir, Tony, es una alianza entre el PLD y el PRD. Sí. De que ha habido una propuesta de parte del partido, del gobierno, para
por ejemplo, que el PLD tenga garantizada cierta representación congresional. ¿Es cierta esa versión? Bueno, nosotros no hemos recibido oficialmente esa propuesta. Pero se comenta. No podemos hablar de eso. Es posible que exista, porque en el seno del gobierno hay discrepancias. El gobierno se debate fundamentalmente en buscar una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, con el PRD. O sea, lo cual es un reconocimiento de que si van solos no van a obtener un gran porcentaje de votos. Están desesperados porque, que fue una de las cosas que nosotros advertimos en la campaña electoral pasada. Si gana el PLD, va a haber problemas de representación y gobernabilidad. Siempre lo dijo el doctor Peña Gómez. Siempre el doctor Peña Gómez lo dijo, no tienen representación en el Congreso. Entonces, hoy están a merced precisamente de su propia debilidad. Entonces, quieren reparar esa debilidad y necesitan pactar alianza a toda costa. Entonces, ese tipo de alianza, en principio, pero no hay ofertas concretas. No podemos hablar, no hay ofertas oficiales. No hay ofertas oficiales. No hay ofertas oficiales, no podemos hablar en esos términos. Ahora, el asunto de este país no es programar alianzas solamente electorales, sería bueno una alianza en términos programáticas, sociales, para dar un viraje de 180 grados al país en este momento y llevarlo por los senderos a través de los cuales tanto ellos como nosotros pudimos cultivar durante mucho tiempo un discurso político de transformaciones sociales. O sea, no iríamos más lejos. El problema no es repartirse síndicos, senadores o diputados. O sea, el problema quizás sea más profundo, pero la actitud nuestra, la actitud del doctor Peña Gómez y del partido hasta ahora es la participación del PRD solo en las elecciones del 98, lo cual no quiere decir que por razones tácticas en un momento determinado el partido no vea bien o no establezca las alianzas que les resulten convenientes, pero alianzas que no van a condicionar nunca la estrategia política del partido. O sea, el partido no va a dejar de ser PRD para hacer otra cosa, como hizo el PLD en las elecciones del 96, que renunció prácticamente a lo que eran los valores cardinales de sus principios políticos. Nosotros estamos abiertos, las alianzas son parte de la posibilidad de un partido. El que no habla de alianza está renunciando a un ejercicio legítimo para alcanzar posiciones determinadas. Las relaciones de poder, naturalmente, a la luz de lo que ocurra en esos comicios que son para escoger regidores y síndicos, pero diputados y senadores, el 16 de mayo de 1998, esa realidad del poder va a cambiar en este país notablemente. Primero, porque van a ser autoridades escogidas por el voto legítimo del pueblo, van a tener una autoridad y una legitimidad evidente, salvo, naturalmente, que las elecciones, y ojalá que así no fuera, ocurran dentro de un marco de inestabilidad, de crisis, de presiones, de conflictos que hay que evitarlo y de violencias. Pero si son unas elecciones muy legítimas y si hay una gran votación, a pesar de que en ese tipo de elecciones que son de medio tiempo no vota mucha gente, va a haber un poder legítimo muy grande y eso va a señalar una relación de poder. Y inmediatamente ahí van a estar las elecciones del 2000, las elecciones presidenciales. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vicente Sánchez Baret, ¿qué ocurrirá aquí después del resultado electoral? De 1998. 98. Bueno, es necesario esperar ese resultado y ver cuál es la correlación. Pero ustedes, como dirigentes del PRD, ustedes esperan que el PRD gane esas elecciones. Claro que sí. Claro, mantenemos o superamos. Diríamos que nuestra estamos seguros que actual vamos a ganar. cuota de Claro. poder. Entonces, si eso sucediera, por ejemplo, si como dicen las encuestas, el PRD saca un 55 o un 60% de los votos o más, ¿qué pasaría? Bueno, sencillamente nosotros desde el Poder Congresional asumiríamos el papel de las reformas que el país necesita, fortaleceríamos la institucionalidad democrática, hay una garantía plena del funcionamiento democrático si la mayoría congresional está en manos nuestras, y también que el conjunto de medidas, de leyes que levantamos como bandera en la campaña electoral de 1994 serían llevadas al seno de ese Congreso para ser aprobadas y con ello colocar al país en este tiempo actual, en esta época que no podemos ignorar, porque tenemos que prepararnos para vivir en esta realidad. Y como decía Antonia y Belice, naturalmente imprimiéndole el sello de nuestro criterio de que no podemos pensar solo en la bonanza macroeconómica de la que se están frotando las manos en este momento el gobierno, sino también en una
marginalidad social que hay en este país, que necesita una ley de seguridad social que los ampare. Y naturalmente en esa dirección hay un conjunto de disposiciones que tienen que ser enfocadas por un Congreso mayoritariamente PRDista. Está, por ejemplo, el caso de la designación, por ejemplo, ya esto sería producto de una modificación constitucional de un Contralor y Auditor General de la República designado por el Congreso Nacional, de tal manera que pueda realmente auditar y supervisar el gasto público nacional. A ti te tocó ejercer esa función pública. Si tú hubieses sido un hombre con independencia de criterio, tú lo hiciste bastante bien y te responsabilizaste mucho y cargaste pesado. Muy bien. Nosotros pensamos en eso, pensamos que la ley de presupuesto debe ser modificada y en fin, que el gasto social debe ser atendido. Nosotros pensamos que ese segmento de la población no debe ser dejado en total desamparo como está hoy, teniendo que pagar mientras cantamos loas a la macroeconomía, abandonamos al pueblo que está pagando hoy hasta 6 pesos por una unidad de plátano, que como se sabe es un producto de la mesa diaria dominicana, o tienen que dar hasta 7 y 8 pesos por una libra de arroz. Y entonces cuando se plantea... O importar yuca de Costa Rica. O importar yuca, porque tendremos que importar yuca. Y cuando se habla de una solución a ese problema, entonces estamos hablando de importaciones. Es decir, yo decía, comentando precisamente el discurso del presidente con ocasión de la celebración del Consejo de Gobierno, decía, bueno, este es un discurso precisamente para reconocer el fracaso, tanto en el suministro de energía, en la oferta de energía eléctrica, para un país que está castigado por los apagones, como en lo que respecta a rubros de la agropecuaria que en el pasado reciente, todavía en el pasado, el país era autosuficiente en ellos y que hoy estamos hablando de importarlo masivamente. De suerte que en el primer año el PLD no hace otra cosa que reconocer que ha fracasado en términos de la agropecuaria y en términos de un aspecto tan importante para la vida y para el desarrollo del país como es la oferta de energía eléctrica. Así es que estos aspectos serían enfocados a profundidad por un Congreso mayoritariamente PRDista y al mismo tiempo garantizaríamos la gobernabilidad, propiciaríamos una modificación a la Constitución para adecuar este instrumento legal a la realidad actual y naturalmente nos opondremos a cualquier intento de retrotraer a la Carta Magna la reelección presidencial. Muy bien, bueno, el tiempo prácticamente se nos terminó. Nos han hecho señas los técnicos, pero doña Ibelice no puede dejar de hablar al final del programa. Decir también que ese incremento de nuestra representación congresional y municipal. Y esperamos que usted sea de nuevo. Que yo espero que me abarque a mí también, por supuesto. Será una señal clara para el país de las reales y grandes posibilidades que el PRD tiene de en el 2000 asumir también el Poder Ejecutivo, para ya así, logrando la congruencia entre un Congreso que impulse reformas con rostro humano, no reformas neoliberales como se están impulsando en estos momentos por decreto, que no pasando por el Congreso, y con el apoyo de un Poder Ejecutivo que entienda que la democracia participativa implica una relación biunívoca entre el poder del Congreso y el poder del Ejecutivo, nosotros podremos entonces situar a la República Dominicana en esa habitación de la casa inevitable donde realmente podamos seguir siendo dominicanos, participando en la productividad y en la competitividad y en la globalización, pero sin perder nuestra propia identidad. Víctor, debo decirte que también el talento de Tony Raful nosotros no queremos perderlo en la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, gracias a los dirigentes del PRD que nos han acompañado en este foro empresarial como parte
de esta serie de programas sobre los partidos políticos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Hasta el próximo programa.